bliss, yo. Body free and a body less, yo. Come again just to start afresh and once again to find a home in the moment of the meantime. Profe, yo mientras tengo una pregunta. ¿Cuánta energía solar mínima se necesita para que un panel comience a generar energía eléctrica? ¿O con cuánta radiación empieza a funcionar? Con la activación mínima. Claro, claro. No me sé ese dato, fíjate. Ya, lo que yo sí sé, o sea, en términos de radiación, la radiación de activación de una celda solar, entre 0,95 electronvolt y 1,15 electronvolt para las cristalinas. Ahora, hay que ver cómo se traduce. 100-200 watts por metro cuadrado, más o menos. Ese es el valor. Claro, entre 100 y 200. Entre 100 y 200 watts por metro cuadrado, más o menos. Ese es el valor mínimo de las energía solar requerida para activar las celdas, que equivale a los electronvolts que ya les conté ya. Ya, vamos a partir la clase de hoy día entonces con los héroes que tenemos en este minuto, que son 16, así que bienvenidos. Ya vamos a hacer una clase corta, espero, más corta que lo indicado por la escuela, que es 1 hora, ¿cierto? Es una clase que tiene que ver con cómo vamos a evaluar los proyectos, ¿ya? ¿Qué son los que les toca a ustedes en este curso? Entonces, ya, se me arrastró esta de la anterior, así que vamos a partir al tiro. La evaluación de un proyecto de ingeniería, por supuesto, es una cosa compleja. Un proyecto de ingeniería, sobre todo los proyectos de ingeniería centrales eléctricas, son complejos y se requiere del análisis de múltiples dimensiones. Lo primero, el marco político, que es el más general, son las tendencias, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos bien a la mano son las centrales a carbón, que aun cuando puede que legalmente todavía se puedan invertir en centrales a carbón, todo el marco político está hecho para que decomisionar las centrales existentes. Hay un montón de presión social para bajar las emisiones, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Muy probablemente los precios van a subir, va a empezar a escasear la mano de obra para hacerle la mantención, etc. Es una tecnología claramente que va hacia la obsolescencia, o que ya está obsoleta en muchos países. Entonces, eso provee, uno siempre tiene que tener una mirada ahí. Y lo que es fácil decirlo ahora, que ya ocurre, ¿cierto? 5 años atrás no era tan evidente. Pero si 5 años atrás se hubiera tomado la decisión de ser una central a carbono, hubiera sido un pésimo negocio. Porque ahora estarían muy aproblemados viendo la operación de esa central. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es la evaluación del impacto ambiental. Todas las centrales tienen que cumplir con una evaluación del impacto ambiental que ellas generan, ¿ya? Y todos los proyectos. Y de hecho existe un procedimiento aquí en Chile y en todas partes del mundo para someter a evaluación de impacto ambiental cualquier iniciativa nueva antes de mover una piedra, ¿ya? Y eso tiene que tener un clearance, o sea, tiene que haber un OK de parte de las instituciones competentes. Bueno, después viene la evaluación técnica propiamente tal, que es una evaluación de la factibilidad material para su realización, o sea, de que tenemos la tecnología, de que tenemos los medios para traer la tecnología, tenemos el personal calificado que pueda hacer la construcción y todo lo que se requiere del proyecto, etcétera. De que existe la disponibilidad técnica. Después viene la evaluación económica, social o privada del proyecto. Y por último viene todo un estudio después que los gringos le llaman el clearance, que es toda la obtención de los permisos. O sea, una vez que se tiene todo lo anterior, después hay que tener los permisos con el sello de la institución diciendo que sí se puede, ¿ya? Y eso se llama clearance. Entonces, permiso de las instituciones que
que velan por el medio ambiente, permiso de las municipalidades para hacer los proyectos, permiso de las intendencias, en fin, hay una serie de permisos que tienen que ver adicionales a un ok de la parte ingenieril o de la parte de los inversionistas para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, lo que les quiero contar es que es una dimensión, es complejo, no es simple. Típicamente una central lleva del orden entre 5 y 7 años, más o menos, un proyecto de la construcción de una central, típicamente, ¿ya? 3 años en el caso de que sean centrales más pequeñas, o sea, estamos hablando de plazos medianos, incluso tendiendo a largo plazo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Después vienen las etapas del proyecto mismo, que por supuesto hay una etapa de planificación, ¿cierto? Hay una etapa de construcción, después viene la etapa de operación, y después, que es muy importante, qué se va a hacer al término de la vida útil, ¿ya? Estas 4 etapas, que son básicamente la planificación, la construcción, la operación y el término de la vida útil, no estaban tan claros antes. Por ejemplo, un caso muy triste que tenemos nosotros en Chile es el caso de la industria de la minería, que el último paso, el término de la vida útil, simplemente no lo consideraron. O sea, todo lo que son por ejemplo, los relaves, que dejan los procesos de la extracción de mineral, ¿cierto? Que son básicamente grandes estanques o represas de material químico, a veces muy tóxico, quedan ahí nomás, pues, y ahí se quedan, y cuando se extrae todo el material, se deja el hoyo, se deja los desechos y se van, ¿no? Pues listo, y se cierra la cuestión. Entonces, antes, no sé, era así, ahora no, pero nosotros sí tenemos un montón de relaves en Chile desparramados en toda la precordillera, incluso a veces no tan en la precordillera, que están ahí. Pues entonces hay un problema que le quedó para el país. Resulta que ahora, a la hora de los cubos, ¿cómo nos deshacemos de eso? Es carísimo, porque hay que hacer un tratamiento especial de los relaves. Hay un montón de relaves que están a punto de colapsar sus muros, sus paredes estructurales, y eso si ocurre, provocaría un problema ecológico gigantesco. Entonces es un problema serio. En el caso de las centrales eléctricas, hay que ver qué es lo que le va a pasar a las torres cuando se termine el periodo por ejemplo, una torre eólica, un generador eólico. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál es el plan para hacer el decommissioning? ¿Van a quedar ahí como escultura? ¿Las vamos a usar para otra cosa? ¿Alguna idea, digamos? Pero hay que tener siempre una idea, o en el caso de una central térmica carbón, ¿qué vamos a hacer con el lugar? ¿Qué vamos a hacer con las máquinas? ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Y por último, el otro elemento que es interesante a tener en cuenta es que las metodologías de evaluación de proyectos van desde las más simples a las más complejas, dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto chico, bueno, le metemos mucha inteligencia y más o menos nomás una evaluación simple. Pero si es un proyecto complejo, de muchos recursos, que tiene alto riesgo, etc., uno ocupa tecnologías o metodologías de evaluación de proyectos muy complejos, mucho más complejos. Entonces, gruesamente se dividen en estática y dinámica. Las estáticas no consideran la variación en el tiempo, o sea, uno supone unos flujos y esos flujos se van a mantener y listo. Y las dinámicas hacen un estudio un poquito más acabado de cómo va a ser la evolución temporal del proyecto, ¿ya? Que es importante que yo resalte acá, es que en este curso, para lo que nosotros queremos de ustedes, vamos a hacer una evaluación económica privada de los proyectos. O sea, desde el punto de vista de que ustedes son los inversionistas y ustedes van a proponer dónde va a ir el proyecto. No vamos a considerar evaluación social, nosotros no vamos a considerar cuáles son los beneficios a la sociedad directamente de esto, sino que simplemente hacer una evaluación privada del proyecto. Hay un montón de proyectos que a veces, desde el punto de vista privado, no salen a cuenta, pero desde el punto de vista social salen muy a cuenta, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver, para
una evaluación integral de un proyecto, hay que hacer las dos evaluaciones. Pero nosotros ahora nos vamos a concentrar por motivos de tiempo porque en realidad son proyectos privados. El otro son las etapas de un proyecto, que nosotros no nos vamos a meter en todo lo que son los costos anteriores anterior, por supuesto que hay todo un estudio del proyecto mismo, ¿cierto? De cuánto esto va a salir, estudios de ingeniería, estudios de suelo, hay un montón de estudios. Ya, todas esas cuestiones las vamos a suponer como que no existen, solo nos vamos a centrar en los proyectos en la etapa de construcción y en la etapa de la operación. Aun cuando también debieron considerar la última etapa, por motivos de la simulación de este curso no lo vamos a considerar, pero bueno, que lo sea. Tiempo, el tren de ingreso. A una tasa de interés del 2% anual, tenía que devolver 1.020 pesos. Esto igual que los bancos. Seguramente a usted, a alguno le ha llegado a los bancos, pero siempre el banco te dice, le prestamos plata y te dicen el porcentaje, te dicen el 2%, dicen, o no, dicen el 3-4%, y no le dicen del periodo. Entonces, fíjense ustedes que si la tasa fuera mensual, no anual, sino que mensual, 2% mensual, lo que se debe devolver al final del mes, del año, después de 12 meses, es 1.02 elevado a 12 por el 1.000, o sea, son 1.268 pesos. Es interesante eso porque a veces una triquiñuela que usan muchas financieras, que le dicen, no, yo te presto plata a una tasa de interés de cuánto, no, muy chica, del 2%, del 3%, del 1%. Ya, pero si es anual, eso es gigantesco. La tasa de interés, ese 1.02 elevado a 12, ¿cierto? Es porque al final del primer mes voy a tener 1 más 0.02 por la cantidad que debo, que sería 1.000, y después esa cantidad la tengo que multiplicar por el interés del segundo mes, que es 1 más 0.02, y así sucesivamente. Por eso da 1.268 pesos. Fíjense que si ustedes son medio, uno no quiere tanto problema, en vez de hacer el elevado, ¿cierto? Uno, ¿qué podría hacer ahí? De 1 más 0.02 elevado a 12, 1 más 0.02 elevado a 12 es la manera exacta de hacerlo, ¿cierto? Y eso da 1.268 pesos. ¿Cuánto es 1 más x elevado a n? Y si x es chiquitito, ¿cómo es la fórmula? Una manera simple de hacer el cálculo del interés. Nada, pues 1 más delta elevado a n, ¿cuánto es una fórmula simple de eso? Profe, es que no entendí bien la pregunta. ¿Qué estamos como cambiando? ¿Estamos cambiando de una tasa de anual a una mensual? ¿O qué estamos haciendo? Claro, no, lo que yo le estaba tratando en este ejemplo chiquitito que tengo puesto acá es simplemente entender lo dramático que es cuando uno entiende bien, no escucha bien a qué se refiere la tasa. Le estaba contando que si es una tasa anual, entonces 0,02 se aplica sobre el año. Entonces al final del año uno lo que tiene que devolver es 1 más 0.02 por 1.000. Y eso te da 1.020 pesos. Pero si la tasa fuera mensual, eso significa que cada mes te van cargando. O sea, al final del primer mes tienes que pagar los 10.20, los 1.020. Al final del segundo mes tienes que pagar 1.020 por 1 más 0.02. Y eso es, no sé, una cierta cantidad. Y así sucesivamente. Si lo haces 12 veces vas a tener que pagar 1.268 pesos. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Sí, ahora sí entendí. Gracias, profe. Ya, entonces, mira, lo que yo estaba diciendo era lo siguiente ahora. Como este 0.02 en general es chiquitito, la pregunta que yo les hice es que en vez de calcular eso 1.002 elevado a 12, que hay que meter en la calculadora y hacer el cálculo, ¿cierto? Si no, uno tiene que hacer 12 veces esa multiplicación. 1 más 0.02 por 1 más 0.02 por 1 más 0.02 y así, ¿cierto?
¿Qué fórmula ustedes conocen que sea aproximada para esta? Para tener una en la cabeza, para que cuando uno tiene una función 1 más x elevado a n, cuando x es chiquitito, ¿a qué se puede aproximar eso? Aproximadamente Ah, serie de simplemente Taylor. sería como si el X es muy chiquitito, como que nos quedamos, ay, no sé, Bueno, es 1 más nx. 1 más nx es una manera de, bueno, ya no importa, no importa. Está bien, está bien. El objetivo de esta pregunta era para ver si estabas, así que como estás ok, ¿ya? No importa, y además nosotros somos ingenieros, todos tenemos calculadora, entonces ya, calcúlenlo así nomás. Pero fíjense ustedes, si aumenta la tasa de interés, esto como para sentir al tiro de qué estamos hablando, si aumenta en vez del 2%, el 4%, en el caso anual tendrían que pagar 20 lucas más. O sea, 20 lucas más en el lenguaje de ustedes son algo así como que 10 cervezas, una cosa así, más, con 20 lucas, ¿cuántas cervezas se pueden comprar? Yo no sé, no tomo alcohol yo, pero bueno. depende de la cerveza. Becker, 40 Becker me dicen por acá, muchas gracias. 40 Becker, para ser bien exactos. Entonces estamos hablando de harto, pero si era mensual, piensa usted, pasamos de 1.268 pesos a 1.600. Entonces estamos hablando de cerca de 330.000 pesos más, o sea, es mucha plata, o sea, es muy sensible a la tasa de interés. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que cuando ustedes se reciban después y ustedes quieran vivir solo y quieran comprarse una casa y negocien la tasa de interés, esa tasa de interés la tienen que pelear a muerte, ¿ok? A muerte tiene que ser esa pelea de la tasa de interés lo más baja posible. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene es enorme, ¿ya? En la cantidad en cuánto van a pagar después. Así que lucha cuerpo a cuerpo ahí con el ejecutivo de cuenta, quien sea, para bajar lo más posible la tasa de interés. Bueno, entonces el interés combina los conceptos de capital, ¿cierto? De la disponibilidad del recurso en un plazo determinado, y también es algo que, sí, es una aproximación de Taylor, la primera, es la primera, 1 más nx más 1 más, etc. La tasa de interés combina, entonces hablábamos del capital, el tiempo en un plazo y el riesgo. El riesgo es lo que dicen los bancos. Lo que pasa es que tengo que subir la tasa porque es muy riesgoso esto. Porque puede que tú no pagues. Entonces, si no pagas, ¿qué voy a hacer yo? Yo no quiero hacer así como, oye, de verdad, pues si no lo hago, ¿qué hacer del pobre banco? Bueno, todos los bancos tratan seguro por si no les pagan, así que están cubiertos los bancos, no van a perder. Si uno no paga, no van a perder tampoco. En fin, pero bueno, hay un riesgo si es una empresa, etcétera, lo que sea. Pero este es el concepto del riesgo. Y es lo mismo con un amigo, ¿cierto? Si un amigo le pide plata a uno le presta plata al amigo, pero si no lo devolvió una vez, uno tiene un riesgo. Dice, a lo mejor no va a devolver de nuevo, me va a dejar clavado, no sé qué cosa. Entonces, hay una serie de lógicas, yo no voy a entrar en esto, pero existe una lógica del riesgo, ¿ah? Que es que mientras uno le pasa el recurso, si uno es el prestamista a otra persona, la otra persona está haciendo uso de ese recurso y uno no lo tiene. ¿Ah? Si yo tengo 1.000 pesos, yo podría hacer hartas cosas, podría hacer, qué sé yo, no sé, sumamos que fueran, qué sé yo, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares yo podría hacer muchas cosas, alternativas, digamos. Si las presto a alguien, chuta, prestar 1.000 millones de dólares y si me hace eso, es terrible, ¿cierto? Entonces, ahí hay un riesgo involucrado y efectivamente eso tiene que tener un costo. Así que, y una vez que uno tiene el recurso, supongamos que nosotros queremos y conseguirnos el recurso, el que nos vaya bien o mal, siempre es arriesgado igual. Por ejemplo, yo me conseguí un préstamo por 40 millones de pesos para el banco para comprarme un food truck, porque yo quiero dedicarme a la venta de pizza. Y voy,
y resulta que vino un virus y toda la gente se metió en las casas, y no puedo vender ninguna pieza en el lugar donde yo pensé que iba a vender mucho. O sea, ahí hay un riesgo involucrado, en fin. De alguna manera, entonces, otra manera es, claro, el costo alternativo del dinero. Es como, es una medida de no tener ese dinero, exactamente. Pero es el precio del dinero en el tiempo, así para ponerlo así en términos muy simples, el precio del dinero en el tiempo. Y yo puse ahí un chiste que siempre lo encuentro divertido cuando uno dice, ¿quieres saber el precio del dinero? Y prestado, a ver cómo te va. ¿Ah? Eso, al tiro te vas a dar cuenta cuánto es el precio del dinero, ¿ah? Cuando uno está en esa. Pero básicamente es el precio por disponer del recurso en un periodo acotado, siempre en un periodo acotado. Entonces, vámonos a la evaluación privada de los proyectos. Los proyectos, así como los que ustedes van a hacer, requiere una inversión inicial, que aquí todos la hemos puesto como I, en unidades monetarias cualquiera, ¿ya? ¿Y qué le lleva eso? Todos los gastos que tengo que hacer de la inversión, diseño, ingeniería del proyecto, los estudios, la obtención de los permisos legales, los costos de equipamiento, los costos de construcción, etc. De todo esto, muchos de estos ustedes no los van a tener, porque ustedes mismos van a hacer el diseño de ingeniería, ustedes mismos van a hacer los estudios. Vamos a suponer que los permisos legales ya los tienen, entonces tampoco tienen que invertir en eso. Entonces, básicamente los costos de ustedes que tienen que involucrar son los dos últimos que están ahí, el costo del equipamiento y el costo de la construcción. La operación, una vez que uno ha adquirido todos los equipamientos, ¿cierto? Ese es el año cero, o sea, de ahí comienza a contar el tiempo, una vez que uno tiene esa inversión. Después tiene que hacer los costos en la operación misma, vienen los costos de operación, de administración y de mantenimiento. Y siempre le vamos a llamar aquí COP, ¿ya? Y los ingresos por ventas de energía le vamos a poner IOP. Esos ingresos por ventas de energía son todos los ingresos de los contratos bilaterales, el mercado spot y de lo que se le ocurra, cómo vender la energía. Pero básicamente son esos dos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes van a tener ingresos y van a tener costos. Entonces, el tren de flujos del punto de vista de los costos menos y los ingresos, es el que está ahí. Por supuesto, vamos a suponer siempre que los ingresos van a ser mayores que los costos, si no, uno no hace nada. Si todos los ingresos de operación van a ser menores que los costos de operación, nos quedamos en la casa, no hacemos nada. Se supone que los ingresos van a ser mayores que los costos. Entonces lo que uno tiene es algo así como esta tablita que está abajo. Y esta tablita ustedes la van a tener que hacer para cada uno de los proyectos de ustedes. ¿Cuál va a ser la inversión? O sea, por eso está el signo negativo ahí en el año 0, una inversión. Y después en el año 1, la diferencia entre los ingresos menos los costos de operación. El año 2, los ingresos menos los costos de operación. Y así hasta el año N. N, fíjense ustedes acá, un número cualquiera, al final vamos a hablar de eso, del periodo o la vida útil del proyecto. ¿Ya? Entonces, típicamente, en el caso de las centrales, ¿cierto? Está determinado, la línea de transmisión también, etc. Hay ciertas vidas útiles que vamos a considerar. Bueno, pero en fin, lo que nos importa ahora desde el punto de vista del tren de flujos es que parte en el año 0, ¿cierto? Con la inversión que tengo que hacer, y después al final del año 1 voy a tener estos ingresos menos los costos de operación. Al final del año 2, el ingreso menos el costo de operación. Y así sucesivamente. Entonces, hay que responder a la pregunta si le conviene o no le conviene al inversionista hacer la inversión dado ese tren de flujo. Ya, esta es la información que ustedes necesitan para determinar si se va a hacer o no se hace la inversión, si es rentable o no es rentable. Entonces, lo que uno hace típicamente dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer acá es comparar.
Si yo tengo qué sé yo, $1 millón ahora, hoy día, puedo ir a un banco y le digo, oye, te paso $1 millón, ¿cuál es la tasa que me das tu interés? El banco le va a decir a uno, te doy a un 0,1% anual, no sé. O te lo doy a un 5% anual. Uno a un fondo de inversiones, y cada vez cuando los fondos son con más riesgo, la tasa de interés sube, porque es más riesgoso, o sea, la probabilidad de que falle el negocio es más alta. En fin, hay distintos mecanismos, pero lo que nosotros vamos a usar típicamente aquí para compararlo es el fondo de la banca, la tasa de la banca, ¿ya? Que es la referencial, que es una tasa referencial que emite el Banco Central de este país. El Banco Central de este país emite una tasa, y esa es la tasa con la cual se debieran comparar cualquier proyecto de inversión. ¿Ya? Aquí está como ejemplo el 5%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que hay que tener claro acá? Hay dos maneras de ver esto. Supongamos que aquí un periodo de un año nomás para hacerla simple. ¿Ya? Tenemos un año nomás. Entonces, vámonos por la parte de abajo, que es la flechita roja, que es la más fácil de entender, creo yo. Tenemos un valor presente, que es el valor del capital al inicio del periodo. Como yo estoy operando todo el año, a final de año voy a recibir una cantidad que le vamos a llamar C1. ¿Ya? Si C1 es la cantidad que yo voy a recibir en pesos al final del periodo, el valor que tengo ahora en T igual 0, ¿cierto? Va a ser igual a ese valor C1 dividido por 1 más la tasa de interés, ¿cierto? Que es el inverso de lo que vimos acá en el ejemplo. En el ejemplo este que vimos acá, ¿cierto? Vean ustedes que al final del año, en el ejemplo, en la primera línea después donde dice ejemplo 1, dice, al final del año B debe devolver 1 más 0.02 por 1000, y eso igual a 1020. Equivalentemente, si ustedes recibieran, al final del periodo hubiéramos recibido 1020, ¿a cuánto sería equivalente tener en el bolsillo al comienzo del periodo? 1000, ¿verdad? Porque 1000 es igual a 1020 dividido por 1 más 0.02. ¿Se entiende? Vamos a hacer una consulta aquí. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. La verdad es que yo no entendí por qué volvió al ejemplo. Lo que quise poner en este ejemplo es que en la primera línea donde dice al final del año B de devolver 1 más 0.02 por 1000 igual a 1020 pesos. En este ejemplo, lo que yo quería resaltar nomás era que la cantidad, esta que está acá, esta cantidad que está acá, los 1020 pesos, esos que están aquí, los voy a recibir yo al final del periodo, al final del año, un periodo de un año en este caso. Voy a recibir 1020 pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque yo presté 1000 y como la tasa de interés es 1,002, 1020 pesos voy a recibir al final del año. Entonces, uno también podría preguntarse inversamente, oye, si la tasa de interés es 2% y yo al final del periodo voy a recibir 1020 pesos, ¿cuánto tendría que poner 1000? ¿Cierto? Exactamente. Entonces 1000 sería como 1020 dividido por 1 más la tasa de interés, ¿cierto? Ah, ya vale, caché. Eso. Entonces, estábamos acá. Ya. Entonces, estábamos en el lado izquierdo abajo. Entonces, el valor presente es el valor del capital al inicio del periodo. Por lo tanto, tengo que dividir C1 por 1 más R. Arriba, en el lado derecho, uno lo que calcula es cuánta plata voy a tener en el futuro. ¿Cuánta plata voy a tener en el futuro si yo invertí C sub 0 en T igual 0? Que es básicamente el valor de C1, que es C0 por 1 más la tasa de interés.
Entonces, podemos tener estos dos criterios, o bien vemos cuánto va a ser el valor futuro de la plata y la comparamos, o bien cuánto va a ser el valor presente de ahora de la plata esperada futura. El mundo se puso de acuerdo en que era mejor y se entendía más claro el valor presente en t igual 0, ¿ya? Entonces todas las inversiones, casi todas las evaluaciones de proyectos y todo lo demás, se basan en hacer el cálculo en t igual 0, ¿ya? O sea, el valor presente, es el que domina. Se cumple la máxima, ¿cierto? Que el valor futuro es igual al valor presente por la tasa de interés, que es 1 más R, por la cantidad de aumento de capital. Entonces, el primer indicador que se utiliza, la primera metodología para comparar proyectos es el valor presente neto. Se llama VPN y es el valor presente de todos los flujos futuros. Entonces, para el primer año, ¿cierto? El primer año tenemos esto que está acá, esta cantidad que está aquí, esa es la del primer año. La cantidad del primer año es los ingresos que yo voy a tener, el flujo, que es ingreso menos el costo de operación, dividido por la tasa de interés, ¿ya? Inicialmente en el año 0 yo ya tengo que invertir una cantidad y por eso está con un valor negativo, menos I. Pero al final del primer año, yo voy a tener IOP menos COP partido por 1 más R. El segundo año voy a tener el segundo valor que está ahí y al final del periodo, que en este caso si el periodo es 30, voy a tener, ese valor va a ser el valor presente. El ingreso que va a ser dividido por 1 más R elevado a 30. Es lo mismo que el valor actual neto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es lo mismo que el valor actual. Hay hartas palabras aquí que son iguales, pero básicamente es la plata traía el valor presente ahora, digamos. Entonces, claramente aquí, si yo traigo el valor de los ingresos futuros, de los flujos futuros al valor presente, así inmediatamente, por lo menos tiene que ser capaz de cubrir la inversión, ¿cierto? Pues si no, yo ni loco hago la inversión, pues, obviamente. Si voy a hacer la inversión para ganar. Entonces, si sale negativo el VPN, no hago la inversión, no, obvio. Solo la hago si el valor presente es positivo, digamos, mayor o igual a 0 en el caso general. Entonces, este valor presente neto depende de los valores de la inversión inicial, ¿cierto? Los flujos anuales de la tasa de interés, ¿cierto? Y del periodo, por supuesto. Como siempre interesa comparar con el caso alternativo, con el caso en el que yo tengo la plata y voy al banco y todo lo más, generalmente se utiliza en este cálculo el R de la tasa de interés bancaria, ¿ya? Que la provee el Banco Central en general. Y en términos conceptuales, ¿cierto? El VPN corresponde al excedente que le queda al inversionista por sobre el costo de oportunidad de los recursos utilizados, ¿ya? Por supuesto, mayor VPN, mejor la inversión, ¿ya? Entonces, el valor presente neto es una de los indicadores que se utiliza. El otro indicador que se utiliza es el periodo de recuperación del capital. El periodo de recuperación del capital es otro indicador que se usa y que consiste básicamente, se llama payback time en inglés, ¿no? Corresponde al periodo, o sea, cuánto tiempo la inversión inicial que yo estoy haciendo y la voy a recuperar en mi proyecto, ¿ya? O sea, en el fondo, si yo invierto, por ejemplo, 1.000 millones y los ingresos esperados menos el costo son, digamos, 250 millones mensuales, o sea, anuales, perdón, para llegar a los 1.000 millones van a tener que pasar 4 años, ¿verdad? Entonces, en ese caso, 4 años sería el periodo de recuperación del capital, ¿ya? En el caso del ejemplo, ¿cierto? Si los flujos anuales son idénticos, una manera rápida de estimarlo es lo que dice ahí, que es la inversión partido por el flujo anual, o el ingreso de operación menos el costo de operación.
Es buena esta cifra porque da un indicador de cuánto tiempo en cuánto tiempo voy a recuperar el dinero que invertí, pero también sirve porque hay muchos proyectos que dependen de eso, o sea, hay muchos proyectos que se hacen en secuencia. Primero voy a hacer un proyecto A, después un proyecto B, después un proyecto C. Resulta que para hacer el proyecto B, yo ya tengo que haber tenido recuperación del capital para poder invertir en B. ¿Ah? Y están concatenados los proyectos. Entonces, a veces es crítico la tasa, el periodo de recuperación del capital. No sé cuánto es el PRC típico de un proyecto fotovoltaico, porque eso dependen de los inversionistas y todo lo demás, pero yo creo que no debe ser más allá de 10 años, se me ocurre. 10, 7 años más o menos, esos son los valores típicos que manejan los inversionistas, típicamente. La tasa real ahora la vamos a conocer después. Bueno, por ahora no lo sabemos, porque como son nuevos los fotovoltaicos, aquí en Chile al menos, no sabemos cuánto es, pero por los precios que ellos se tiraron bajo, debe ser del orden de lo que yo te dije, aprox. Y va a depender del precio de la energía, en fin, hay una serie de indicadores ahí. Profe, ¿Sí? disculpe, es que tengo una duda. Cuando dice el PRC corresponde al periodo en el cual la inversión inicial se iguala con el capital invertido, como que estoy confundido, como ¿cuál es la diferencia entre inversión inicial y el capital invertido? No. Claro, tú tienes toda la razón ahí, hay algo raro con el fraseo. Se iguala con, con los flujos, ¿ya? Hay un año cero, ¿cierto? Donde yo tengo la inversión menos I, ¿verdad? Y después hay un año 1 que yo recibo IOP menos COP, eso es en pesos, ¿cierto? ¿Sí? El año 1. El año 2 lo mismo, ¿cierto? Supongamos que en este caso el IOP y el COP es la mitad del I, por decirte algo. El IOP menos el COP es igual a I medios. Sí. La tasa de recuperación del capital ahí sería I medio más I medio I. Serían 2 años. En 2 años yo recupero el I, ¿verdad? Ya, vale, sí. ¿Sí? Ya. Sí. Entendí el concepto, solo que como que sentí que la frase estaba como rara. Tienes razón. No, la frase está mala. No está rara, está mala. Tienes razón. Habría que ponerlo de una manera buena, pero usted lo pone de una manera más bonita. ¿Ya? Bueno, ese es el periodo de recuperación del capital. Después viene la tasa interna de retorno. Este es otro indicador que también se usa bastante, Internal Rate of Return, la TIR le llaman técnicamente. Es la tasa de interés para la cual se obtiene un BPN cero, y considerando una vida útil dada, un N dado. Entonces, para el ejemplo, el BPN, ¿cierto? Cero se obtiene cuando los ingresos futuros son iguales a la inversión inicial. O sea, hay que resolver esa ecuación no lineal. Se ve como complicado, pero en planilla Excel uno lo hace a prueba y error y lo saca al tiro. ¿Ah? Y hay programas que lo hacen. A ver, la tasa interna de retorno es el R. ¿Ya? Ojo, es el R que logra un BPN cero en la vida útil del proyecto. O sea, ¿cuál es la mínima tasa de interés que hace esa pega? Con un R más grande, ¿cierto? En el lado derecho disminuye, y con un R más pequeño aumenta, ¿ya? Entonces, sirve para comparar las TIR, cómo anda la tasa interna de retorno, ¿cierto? Con otros proyectos, y así uno puede ver cuál es el mejor proyecto, los rankea por la TIR y dice, ya, vamos a financiar hasta los proyectos que tengan tal TIR, y de ahí para abajo no los financiamos. Esos son típicamente criterios que utiliza la gente que se dedica a esta cosa, las inversiones. Pero un buen indicador es compararla con la tasa bancaria, por supuesto, con el costo alternativo, para comparar el beneficio del proyecto. Si la tasa interna de retorno a mi proyecto es más grande, por supuesto, es un buen indicador, es un muy buen indicador. Ya, otro elemento que es importante, otro indicador que se usa mucho en el sector de energía, es el costo nivelizado, en inglés es mejor, levelized cost of energy, ¿ok? El costo nivelizado, le puse nivelado, debe ser. Nivelado.
Ya. Estaba con hambre el profe preparando la clase, parece. Ya, el costo nivelado de la energía corresponde al precio que debe tener la energía para que un proyecto sea viable. ¿Ya? Entonces, suponemos que hay una cierta tasa, suponemos que hay una vida útil, ¿cierto?, del proyecto, y calculamos cuál va a ser el costo, o sea, el costo, en qué variable va a incidir el costo. El costo va a incidir en el IOP, ¿cierto?, en ese que está ahí. En ese valor que está ahí es el que le lleva el costo de la energía. Es el que tiene el valor de cuánta es la cantidad de recursos que yo estoy captando por la venta de energía. ¿Ya? Entonces el IOP le lleva ahí en forma indirecta y va a depender del esquema de negocio que ustedes tengan, ¿cierto? Si venden todo al costo marginal, bueno, va a ser el costo marginal, ¿cierto?, por la cantidad de energía, esos van a ser los ingresos. O si tengo un precio ya acordado de venta de energía, bueno, es un poquito más complejo, en fin. Pero como sea, está incluido en el IOP, el costo de la energía. Y se obtiene ahí cuánto tiene que ser. De esta ecuación nosotros sabemos cuánto es el costo de operación, sabemos, y calculamos cuánto tiene que ser el IOP para que eso sea igual al I, ¿cierto? Para que el valor presente, ¿cierto?, es igual al I, y calculo cuánto tiene que ser el IOP de esa ecuación que está ahí. Y de ahí calculo el costo del levelized cost of energy. Así que, ¿por qué es bueno esto? Porque si sabemos cuánto vale el costo, cuál es el costo nivelado de la energía, podemos compararlo con el costo real que tiene la energía, ¿cierto? Y cuáles han sido los precios que se han manejado en el sistema. Entonces, si los precios que se han visto en el sistema y el actual son mucho mayores, estoy bien. Mi proyecto puede que tenga un buen futuro. Pero si el costo nivelado de la energía de mi proyecto es mucho mayor que el costo que ahora se está transando la energía, estoy frito. No tengo posibilidad de cubrir los costos de mi proyecto con el tren de costos que yo voy a tener en la realidad para vender mi energía. Entonces ese es otro elemento que se utiliza para el costo nivelado de la energía. Ya. La vida útil de los proyectos eléctricos. La vida útil, esto es un debate mundial a todo esto. ¿Eh? No hay claridad al respecto. ¿Ya? No hay un valor así como típico. Nosotros aquí podemos usar 30 años, pero ustedes a nivel privado podrían usar 25 años, podrían usar 30 años, o 40. No existe. Aquí, ¿cómo va a ser el tiempo aquí? Aquí les puse unos valores típicos de proyecto eléctrico, en este caso son de transmisión. Vean ustedes, por ejemplo, para las líneas aéreas, 50 años, típicamente. ¿Ah? Pero los conductores tienen 20 años. En Canadá, por ejemplo, se utilizan con la vida útil 50 años para los conductores, el cable 40 años, y así. O sea, hay distintos valores. Entonces, tablas como esta, hay montones de tablas, pero esos son los órdenes de magnitud, más o menos. 20, 30 años, 50 años incluso, para cierta infraestructura. Va a depender del proyecto propiamente tal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso era todo lo que les quería contar en la clase de hoy día. No les vamos a pedir más allá que esto. De nuevo voy a mandar un disclaimer, la evaluación de proyectos es harto más compleja de lo que yo les estoy mostrando acá. O sea, para evaluar proyectos hay que considerar una serie de otros indicadores en proyectos reales, ¿cierto? Los costos de ingeniería, ya les conté, pero también hay otros costos, por ejemplo, los seguros involucrados, cuánto salen los seguros, cuánto sale, por ejemplo, a ver si yo podría tener inversiones alternativas con los recursos, invertirlo no solo en la tasa de interés bancario, sino que podría tenerlo en un fondo mutuo, etcétera. Y hay un montón de diversificación de las inversiones que yo podría considerar. Hay planes de mitigación que a veces uno podría decir, bueno, yo voy a tener una empresa que contamina algo, pero bueno, contamina, pero yo voy a hacer unas acciones de mitigación. Y las acciones de mitigación van a costar tanto al año.
En fin, hay un montón de cosas, detallitos, detalles, digamos, en las inversiones, pero que por ahora nosotros no lo vamos a considerar, sino que nos vamos a centrar en, uno, los costos de inversión, la construcción de la planta y la operación y mantenimiento. Los costos de administración también son costos que van a depender del tamaño de la planta, etcétera, pero tampoco nosotros vamos a suponer un cierto... Ahí ustedes ven qué criterios aplican, pero tampoco vamos a profundizar mucho en eso, ¿ya? Pero es bueno que lo sepan. Listo. La tasa de interés de retorno creo que se llama. Sí. Ahora, en el costo nivelado de la energía dice que hay que resolver esa ecuación lineal para el IOP. En la tasa de interés de retorno, ahí había que resolver esa ecuación lineal para otra variable, ¿cierto? La ecuación, dice O lineal, no es no lineal, es una ecuación no lineal. Hay que calcular el R. El R es tu incómodo. El R. Vale, claro. Vale. Entonces, pero mira, como uno tiene a veces un ojo, es re fácil hacer tú pones la fórmula en Excel, así se hace a mano en la realidad. Y vais jugando con los R, vais a converger rápidamente. No, es bien portada esta ecuación, a eso me refiero. Es crecientemente, vale. No tiene problema, no es decente la función, ya. No es de estas que tiene altas no linealidades, sube, baja. ¿No? Para los proyectos de energía renovable no convencionales como los solares eólicos, para estos parques eólicos o parques solares, cuando se termina la vida útil de los paneles o turbinas o aspas, el parque sigue teniendo la misma generación, o se considera que el parque sigue teniendo la misma generación cuando termina su vida útil, onda reemplazándolos, sí, o claro, termina la vida útil del parque. Sí. Mira, en términos así estrictos debería haber una curva de decaimiento, una curva de degradación de la eficiencia a lo largo de los años, ¿ya? Y que va decreciendo con los años, ¿cierto? Y que una manera de corregir eso, que algo lo hablamos la clase pasada, una de las clases pasadas, es hacerle mantenimiento mayor a las máquinas. O sea, le cambié de frentón el generador, el rotor, o le haces una... Pero lo que yo he visto, al menos, de las evaluaciones, generalmente utilizan una curva, o sea, un ingreso constante, una producción constante hasta el final del periodo. Entonces se mantiene la capacidad instalada hasta el final del periodo. Y en general el truco que utilizan es hacer un periodo que no sea la vida útil de verdad, sino que sea hasta cuando generan a capacidad nominal. No sé si se entiende eso. Sí. ¿Se parece? ¿Sí? Ya. Pero entonces, una vez que llegan a ese límite de eficiencia o rendimiento, como que queda el parque descontinuado, o sea, no... Claro, eso no. La respuesta a tu pregunta la vamos a conocer en el futuro. Así, lo que yo podría dar nomás ahora es una estimación. Primero, la vida útil está subestimada. O sea, en todos los proyectos, la vida útil, sobre todo con los que le fueron a pedir plata a los bancos y todo lo demás, le dijeron una vida útil que era la vida útil como asegurándose que hasta el último día pueden generar a la potencia nominal. ¿Me entiendes? O sea, está como nuevo hasta el final del periodo. Efectivamente, en la práctica va a haber un decaimiento. Eso es verdad. Ahora, ese decaimiento nosotros hasta aquí no lo hemos observado de manera muy dramática en los parques que tenemos, que no son tantos. Tenemos un parque nomás que el más viejito, que es el de Coyhaique, que está en Alto Aguales, que son 3 unidades que son poquito también, son como un poquito menos de 2 megas. Entonces, es chiquitito, ese como que no cuenta mucho. Pero sí hay una degradación, por supuesto que hay una degradación al final. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No sé, tendríamos que ver qué es lo que va a pasar nomás, porque están los que están cerca de la costa, ¿cierto? Los que están más alejados de la costa, en fin, ahí o más al norte, con otras condiciones climáticas, ahí vamos a ver. La verdad es que, al menos yo creo que hay una incertidumbre ahí. No me atrevería así como a tirar un número.
Ya, si no hay más consultas, distinguidísimos alumnos, nos estamos viendo que les cunda con las evaluaciones, ¿no? Y espero que les haya gustado los cambios que introdujimos. Tuvimos una discusión bien larga con los auxiliares, con el auxiliar y los ayudantes ayer, y le llegamos a esta propuesta que espero que les haya gustado. Así que yo creo que sí, que les gustó, al menos por los comentarios que vi en el chat, les gustó bastante. Ya, no les doy más lata. Sí, sí. Profe, sorry por molestar de nuevo, pero una última consulta. No sé si podría aprovechar esta videollamada para comentarle algo al Gabriel o al Dylan o al Evilio sobre Dale, los grupos. dale. Sí, aprovechen nomás, no hay problema. Lo que pasa es que, dado que se cambió la cantidad de integrantes en los grupos de trabajo, algunos grupos que ya estaban conformados de 3 personas, siguen enviando, por ejemplo, por el grupo de WhatsApp que crearon los estudiantes, anuncios claros de que a todos les falta uno. Entonces creo que inevitablemente de aquí a mañana que termine el plazo, algunos grupos de A3 tendrían que desintegrarse para permitir a los otros grupos tener otros integrantes. Entonces no sé si podrían como verificar que eso pase o tratar como de, no sé, hacer que algún grupo al azar se divida, porque si no mañana quizá hasta última hora siga como... No se me ocurre cómo hacer algo, porque igual deshacer alguno igual es complicado. Podríamos hablar nosotros, voy a hablar con el Gabriel y tratar de hacer alguna propuesta, aunque está complicado. No sé, no se me ocurre, claro. Que los grupos que estaban ya conformados de A3 no se quieren separar. Entonces, como no se quieren separar, ya que, como que entre comillas, costó juntarse, no se están formando los grupos de A4. Yo creo que igual podríamos conversarlo con Dylan y Emilio. Pero a ver, la idea es que no quedaran grupos de 3 exactamente por el tema de la carga, porque si hubo una sobrecarga para el proyecto 1, el proyecto 2 es, no es peor, no quiere decir peor, pero es el más importante del curso. Entonces por eso era de grupos de A4 para que se repartieran la carga, pero si hay grupos de 3 que quizás no se quieran separar, traten de mandar un mail con esa posición. Así como, no sabéis qué, preferimos trabajar nosotros 3 que a unirnos a un grupo de 4. Porque también existe la posibilidad, entonces ahí, ya con ese mail, yo lo conversamos con los chiquillos para ver si se mantiene ese grupo o no. Podemos hacer un Google Drive como público donde podemos ir anotando los grupos, me imagino. Porque Sí, eso está público, está en el Drive que puse en la publicación del proyecto 2. Ya, eso. Tanto la del proyecto 2 y pueden ver la distribución de los grupos del proyecto 2 y de la tarea 1, también con sus temas y todo, para que la revisen, por favor. Vale, muchas gracias. Oye, ¿cómo funciona eso de la bonificación en clase? ¿Aló? Sí, profe, dele nomás. Sí, dele, profe. No, sé si ustedes lo están haciendo súper bien. Así, es simplemente que hay una bonificación por la asistencia a clase que está como lo describen en el chat, que es un porcentaje, ¿cierto? Dependiendo de, o sea, décimas con respecto a el porcentaje de asistencia. 100% eran 0,5 décimas y de ahí va bajando, ¿verdad? Corríjame, Gabriel, si estoy en lo correcto. Ahí está el chat. Ahí está. Eso, gracias. Gracias, Dylan. Un grande, Dylan. Vale, Ya. Entonces es solamente por venir. Y claro, o sea, exactamente. Claro, Solo porque- por Es que como que yo había entendido que como que iban a haber como preguntas, algo así, pero no Es creo que las preguntas son para confirmar la asistencia, porque alguien podría conectarse y irse a jugar ping-pong, por ejemplo. ¿Te das cuenta entonces de qué manera nosotros sabemos que están? Si uno le hace una pregunta al azar, como las preguntas que hice hoy día. Vale. ¿Ya? Pero es al Profe, azar. de casualidad ya pasó la asistencia. Sí, po. Ya. Ah, ya.
El equipo docente está a cargo de la docencia. Agarramos el Pero ese y están pasando como lista al principio de la clase, que como que yo llegué como 3 minutos, como no tarde. agarramos el pic, No, agarramos el Chuck, que estuviste presente en la forma de que quedara ahí ausente, que el profe pregunte y no responda. Esa es como importante Claro, que esa es es para la- clases auxiliares y esa es también la- cátedra auxiliar. Ya, Ajá. ya. Bueno, Existe como un registro automático de todas las personas que asisten a este tipo de videoconferencia. Entonces nosotros tomamos eso y si el profe pregunta y la persona no responde, así como en ningún momento de la clase, ya esa sería la persona que si estaba presente queda ausente. Ya estaríamos entonces. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Chao, chao. Just to get it blessed, yeah. Hard to leave when it's picturesque and find a form that's free to roam. Where you come from.